Ezequiel 8:6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Yazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus habitaciones pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Yod-Heh ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yod-Heh, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yod-Heh, y he aquí junto a la entrada del Mizcán de gran yo soy, Yod-Heh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al Mizcán de Yod-Heh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Yehudá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Entonces está más que claro, queridos hermanos y hermanas, que estos, tanto la casa de Israel como la casa de Yehudá, que las cuales ambas hicieron abominaciones que irritaron al Eterno, tanto la casa de Israel como la casa de Yehudá hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Y como ustedes ven aquí, que dicen que habían 70 mujeres que estaban endechando a Tamuz, es más de lo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Como aquellos rabinitos, gente soberbia, arrogante, orgullosa, que no temen ni siquiera un poquito al Eterno, que se jactan en su propia sabiduría, no en sabiduría del Eterno, en decir que son sabios, donde el Eterno mismo en el libro de Proverbios les llama necios. Y esta gente, como yo lo he venido diciendo desde siempre, cuando decidieron hacer el canon bíblico, cuando decidieron canonizar los libros del Tanaj que ellos tenían, se pusieron en componenda, o sea, estuvieron en acuerdo con la Iglesia Católica Romana, el igual el cristianismo. Se pusieron de acuerdo en los libros que iban a canonizar y cuáles iban a dejar fuera, y todo para alterar las escrituras. Y como dice en Deuteronomio 4, cuando el Eterno dice: no añadiré ni quitaré a la palabra que yo os mando, esta gente soberbia, que se creen ser más sabios que el Eterno, quitaron y añadieron a la escritura que el Eterno dio por medio de su profeta en el Tanaj, lo que ahora conocemos como la Biblia. Esta gente que no tienen ni siquiera el mínimo temor del Eterno, estuvieron en componenda con el catolicismo romano
para añadir y quitar a la Biblia. Y por eso, como siempre he dicho, que han mezclado la mentira con la verdad. Y cuando una gente que no tiene, ¿cómo se dice? No tiene el amor o la disponibilidad de escudriñar por ellos mismos las escrituras, sino que se han dejado engañar por esto, porque miren lo que está sucediendo hoy en día, como en el cristianismo muchos que ya que entendieron que estaban equivocados en muchas doctrinas equivocadas y erróneas y torcidas del cristianismo, porque no todo lo que se enseña en el cristianismo está errado, pero la mayoría de las doctrinas del cristianismo están erradas. Y una vez que estos entendieron que estaban errados, se fueron al judaísmo, se fueron a seguir a estos rabinitos que se creen sabios, que la sabiduría que creen tener no es más que sabiduría de hombre, y cayeron en el error y salieron de Guatemala para Guatapeor. O sea, que estaban mal y ahora están peor o peor, como decimos. Y son gente que se dejaron embobar por estos engañabobos y cayeron en el error. Y ahora se fueron al judaísmo, que como estoy explicando aquí, se fueron y alteraron toda la escritura del Tanaj en componerla con el catolicismo romano para ellos, según ellos, la autoridad de ellos, no la autoridad del Eterno, canonizar los libros que a ellos les convenía que se canonizaran, no los libros que verdaderamente el Eterno dio, o sea, todo, porque decidieron dejar del canon bíblico el libro de Enoc, el libro de Jubileos, el libro de Melquisedec y el libro de Yacer, que para mí ciertamente son libros inspirados por el Eterno. ¿Y por qué lo digo? No porque yo lo diga, sino porque son inspirados, porque esto lo recibí del Eterno mismo. Pero esta gente decidieron dejarlo fuera, porque para ellos es hechicería y brujería. Pero sin embargo, en el judaísmo farisaico ortodoxo, que es el mismo judaísmo del siglo de Yeshua, decidieron seguir los libros de sus rabinos. Introdujeron la Cabala, la Misná, el Zohar y el Talmud babilónico, que no son más que disparates para mí, no son más que asquerosidades, porque la Cabala, como ellos dicen que esos libros de Enoc, Melquisedec, etcétera, son brujería y hechicería. ¿Qué es lo que es la Cabala? La Cabala no es más que hechicería, pura hechicería y brujería y encantamiento, donde se habla de reencarnación y un sinnúmero de abominaciones. Entonces, aquí le aplico el dicho que dice, o el refrán, ah caray, y ahora, porque esta gente que nos acusaron o nos acusan a los que adoramos a Yeshua como que es el Padre mismo, nos tilan o nos tachan de idólatras. Miren cómo le queda a ellos ahora el anillo al dedo o la paja en el ojo, porque ellos mismos viven adorando a sus rabinitos, a Maimónides, etcétera, 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 y nos tiran a nosotros de idólatras por adorar a Yeshua, al que se conoce en el cristianismo como Jesús. Pero poco importa lo que opinen, lo que digan, total, ya muchos sabemos que estos que se llaman rabinos no son más que hipócritas. Sí, son solo un montón de hipócritas que creyéndose ser sabios se han hecho necios a sí mismos y alteraron la verdad de las escrituras, quitando y añadiendo a la palabra que el Eterno mandó por medio de sus profetas. Bendiciones a todos, que el gran yo soy todopoderoso, Yahshua Jesús, como se le conoce en el cristianismo, le bendiga grandemente. Shalom.